de la palabra de Dios y transformados. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ok. Tenemos ahí Apocalipsis 3:7. Dice el Señor en su palabra: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Gloria a Dios. Y también quiero que usted vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 16, Hechos, capítulo 16, versículo 6 y 7. Hechos 16, capítulos 16, versículos 6 al 7, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Luego les voy a hablar sobre este pasaje. Pero, como les decía, la palabra de Dios en esta noche va a ser con el tema Dios abre y cierra puertas. El Señor, el Dios nuestro Padre, tiene el poder para abrir puertas y para cerrar puertas. Como usted ve ahí en Apocalipsis, el Señor dice que si Él abre, ninguno cierra, y que si Él cierra, ninguno puede abrir. ¡Qué poderoso es Dios! Amén. Ahí estamos viendo el poderío del Señor, porque cuando hablamos de puertas no estamos hablando necesariamente literal, ¿no? Sino estamos hablando de oportunidades, de cielos abiertos, de bendiciones, pero también de bendiciones cuando Dios las cierra, porque si Dios cierra una puerta en tu vida, en mi vida, es porque hay algo más allá y mucho mejor todavía. Amén. ¿Cuántos dicen amén? A mí, yo en particular creo que en mi vida también se han abierto puertas, pero también se han cerrado. No sé si en tu vida te ha pasado, pero Dios trabaja así. Dígale al que está a tu lado, Dios trabaja así. Así es, el trabajo de Dios es muy diferente al nuestro. Y Dios trabaja así, Dios abre puertas, pero también cierra puertas. Ahora, ¿por qué es necesario este tema para nuestra vida? Porque nosotros necesitamos oír la palabra de Dios, necesitamos oír su palabra, también por medio de las Santas Escrituras, pero también audiblemente, también mediante visiones, mediante sueños. Y yo quiero que usted me permita, ¿no?, decirle algunas diferentes formas en las que el Señor nos habla, a través de su palabra, pero también utiliza muchos medios para hablarnos. Y uno de los medios es que cuando abre y cuando cierra puertas, es una manera de la que Dios te está hablando y librando también. Amén. Ok, entonces, primeramente nos vamos a centrar en algunas diferentes formas que el Señor trabaja con nosotros, es decir, nos dice qué está bien y qué no está bien. Y una de las formas el cual Él nos guía y nos conduce a su camino es de forma sobrenatural. Amén. ¿Cuántos han escuchado su voz? ¿Cuántos han escuchado a Dios decirles en visiones, en sueños? Esa es una manera sobrenatural de que Dios a ti y a mí nos puede hablar. También por medio de consejos. Diga conmigo, por consejos. Por consejos. Hay mucha gente que necesita ser escuchada. Hay muchas personas. Nosotros, el ser humano, necesita ser escuchado porque necesita una orientación, un consejo. Y dice la palabra de Dios en Proverbios 15, 22, acerca de los consejos, del poder que tienen los consejos. Dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, pero en la multitud de consejos se afirman. Amén. Entonces, mediante los consejos que tú recibes de aquí, de la palabra de Dios, de tus pastores, de tus líderes, ¿verdad?, de aquel que te está dando seguimiento, aquel que te trajo a la iglesia, de la persona que tú consideres sabia,
tú recibes un consejo y dice la palabra de Dios que por medio de esos consejos también Dios te está hablando. Amén. Porque dice en Proverbios que los pensamientos son frustrados cuando no hay consejo. Es decir, si tú tienes un pensamiento, una idea acerca de algo que Dios puede hacer en tu vida o alguna decisión que tú y yo podamos tener, es importante pedir consejos, es importante acercarte a alguien y decir, ¿sabes qué? Ora por mí, por esta situación, porque estoy algo confusa o no sé de qué manera Dios me va a hablar. Entonces, cuando uno busca consejo, dice que se afirma, es decir, se alinea muchas veces a la voluntad de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿a quién nos acercamos a pedir consejo, no? Pero aquí dice que debemos de pedir consejos sabios. Amén. ¿Cuántos piden consejos a personas sabias? A personas que están tratando, ¿verdad? Siempre de estar sujetas al Espíritu Santo. Entonces, tú y yo somos guiados también por medio del Señor, mediante sueños, como te decía, mediante visiones, que no es tan popular, pero sí lo hay. Y también por medio de consejos. También, ¿sabes cómo el Señor nos habla o nos guía? Por nuestra propia lengua o por nuestra propia boca. Diga conmigo, por mi boca. ¿Sabía eso? Así es. En Proverbios también, capítulo 16, versículo 1, dice el Señor, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Si entendemos este versículo, podemos estar hablando de que el Señor también nos guía o nos habla con nuestra propia boca. Cuando tú confiesas y declaras, no es por gusto, no es palabrería, es porque Dios en ti, adentro tuyo, ya depositó en ti el poder, la autoridad de profesar el bien y la misericordia que está en tu vida. Amén, por medio del Señor. Por eso vuelvo a repetirles el proverbio, del hombre son las disposiciones del corazón. ¿Por qué? Porque yo estoy dispuesto. En otras palabras dice el versículo, yo estoy dispuesto. Mi corazón siempre va a estar dispuesto a hacer esto o aquello. Pero de Jehová es la respuesta de mi boca o de la lengua. Es decir, si mis pensamientos están alineados a los del Señor, pues de mi boca va a salir lo que del Señor va a venir. Amén. Para tu vida. Entonces, ¿cuál es la meta, hermanos? En fin, de las formas como Él nos habla. La meta es que nuestros deseos, el deseo de nuestro corazón, sea alineado al deseo del Señor. Esa es la meta por la cual el Señor quiere que tú y yo andemos. Que mis deseos, mis anhelos, dentro de mi corazón siempre se mantengan alineados, se mantengan unidos. Por eso que el Señor en su palabra dice que seamos uno, como el Padre es uno, dice. Entonces, que tú y yo podamos ser uno con el Señor es grandioso. Es decir, que nosotros podamos ser uno con el Señor dice, aquí ya he hecho parte completamente la obra. Y esa es la obra perfecta que el Señor espera que acabar en nuestra vida. Que podamos ser uno con Él. Amén. Que ya no tengamos que estar cojeando porque una pierna quiere irse para el mundo y la otra pierna quiere irse para la iglesia, ¿verdad? Sino que mis dos piernas van alineadas hacia un objetivo que es el camino del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Ahora también cómo nos habla de forma natural, no solamente con visiones, viene un pastor, un profeta y te dice, mañana Dios te va a hacer rico, ¿verdad? Mañana Dios va a restaurar tu matrimonio, no solamente por profecías también, y por formas sobrenaturales, escuchas audiblemente la voz, etcétera, sino también en las circunstancias, diga conmigo, mediante las circunstancias. Mediante las circunstancias, hermanos, también Dios te habla. Yo quiero que prestes mucha atención en esto, porque suele suceder que aquí nos equivocamos muchas veces. Muchas veces esperamos el sueño, la revelación, y ahí nos movemos. Pero cuando el Señor nos habla mediante las circunstancias, ahí tambaleamos. ¿Por qué? Porque muchas veces puede asemejar a nuestras emociones, ¿verdad que sí? ¿Verdad que las emociones nos juegan un doble partido? ¿Verdad? Las emociones muchas veces los dominan. Incluso los sueños también. Si ayer te comiste arroz con menestra, como dicen,
vas a soñar algo revolucionario en tu cabeza, ¿verdad? Y de repente hay algo que quizás no imaginaste y soñaste y te asustaste en ese sueño que piensas que es de Dios, de repente no es así. Entonces, pero cuando nosotros manejamos las circunstancias negativamente o de forma adecuada, hermano, déjeme decirle que a veces nos podemos equivocar y dejamos pasar el tren, como dice, o dejamos pasar esa bendición o esa puerta o oportunidad que el Señor te ha mostrado. Porque no estamos, diga conmigo, ejercitados en el Espíritu. Ese es el problema, no estamos ejercitados en nuestro discernimiento, no estamos ejercitados, ¿verdad?, en los sentidos espirituales. Podemos ver bien, no necesitamos lentes algunos, ¿verdad?, pero no podemos ver espiritualmente el camino por el cual Dios te quiere llevar, ¿verdad que sí? A veces hablamos muy bien, pero cuando el Señor quiere que tú hables una bendición para alguien, te quedas medio, iba a decir tuerto, es la palabra que era, medio tartamudo, ¿verdad? En fin, nosotros, nuestras emociones nos juegan mal partido. Y por eso es que yo quería tratar este tema, de que cuando Dios abre y cierra puertas, es parte de las circunstancias que Dios te está hablando. Y Él quiere decirte en esta noche que hay varios puntos que tú debes de considerar para saber si Dios está abriendo o cerrando una puerta. Y qué hacer también si Dios abre una puerta, qué decisión debes de tomar. Y qué debes de decidir cuando una puerta Dios la cierra. Porque, hermano, todo en la vida es decisión. Amén. Tú te levantaste, decidiste venir aquí y es decisión. Entonces, no podemos ir en la vida siendo víctimas, sino protagonistas. Amén. Entonces, en el juego de tu vida, por decirlo así, o en el juego de tu propósito en la vida, en tu propósito, en tu meta, como persona que naciste aquí, necesitas ser protagonista, necesitas dar un paso. Diga conmigo, un paso. A veces queremos saltar, ¿verdad? Queremos ser saltamontes, pero no, el Señor no quiere eso. El Señor quiere que dé un paso a la vez. Diga conmigo, un paso a la vez. Sí, como algunos dicen un día a la vez, ¿verdad? Está la moda eso, un día a la vez. Pero un paso a la vez en este tema, un paso a la vez. Porque el Señor va a hacer primero algo y luego te hará que tú des el otro paso. Amén. Y ya vamos a ver una de las razones. Entonces, quiero que ahora nos centremos en la forma en la que Dios habla. Ya vimos mediante sueños, visiones, mediante consejos, mediante nuestra propia boca. Pero ahora también Dios habla abriendo y cerrando puertas. Y es el versículo que te decía en Apocalipsis 3:7, que vuelvo a repetirle. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahora, yo les hice leer también el versículo Hechos, en el capítulo de Hechos 16, versículos 6 al 7. Aquí, ¿qué está tratando la palabra de Dios? Está diciendo de que Pablo y Silas querían ir a un lugar a evangelizar. Era el proceso o era el momento en el que ellos empezaban a evangelizar las ciudades. Y dice que ellos querían ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Diga conmigo, no se lo permitió. Ahí hay una puerta que el Espíritu Santo la ha cerrado. O en otras palabras, Dios ha cerrado esa puerta. Y eso lo podemos situar en nuestra vida particular. En cada paso que tú des, muchas veces Dios va a cerrar las puertas. Va a decir, bueno, ¿sabes qué? No es el momento. No es el momento para ir a tal lugar. Pero ellos, déjame decirte que ellos no se afanaron, no se desanimaron. Y eso es lo que el Señor quiere decirte en primer lugar, como punto importante, para que tengas presente cuando Dios no permite que tú avances más allá, en cierta decisión o en ciertas circunstancias que tú diste el paso. Porque como te decía, debemos dar un paso. Amén. Pablo y Silas no se quedaron ahí. Dice, bueno, el Señor Jesús se fue. Qué lindo, ¿no? Fue habernos encontrado. Hemos sido enseñados con el Maestro. Qué lindo. Y se tomó esa emoción de haber
con el maestro. No, ellos decidieron poner en marcha esa fe. Ahora, el punto aquí importante es que ellos vivieron de fe en acción. Diga conmigo, de fe en acción. Es importante el primer punto que te quiero decir, que tú y yo como hombres y mujeres de Dios debemos vivir bajo esos dos puntos, en fe y en acción. Es decir, nuestras palabras deben accionar. La palabra de Dios debe hacerse real, debe hacerse rema en ti y en mí. No solamente una palabra logos cuando la leemos, sino que debe de hacerse rema en ti y en mí. Ok, entonces las puertas cuando se cierran, hermanos, como en Pablo y Silas, debemos nosotros como hombres y mujeres de Dios estar manteniéndonos en fe y en acción. Ellos se mantuvieron en fe, pero ellos accionaron. El primer paso, ¿cuál fue? Querer ir a Betania. Armaron su grupo y ellos trabajaron en pos del evangelismo. Pero el Espíritu Santo no les permitió. O sea, no les permitió antes, sino después de que ellos dieron el paso. ¿Me hago entender? Entonces, en primer lugar, cuando tú y yo queremos que Dios haga lo que tiene que hacer en nuestra vida o se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida, tenemos que dar pasos. Amén. Ese es el primer paso o ese es el primer punto del tema de hoy, dar pasos. Ahora, como te decía, no es dar pasos muy grandes, agigantados. No, es algo sencillo, puede ser algo muy sencillo, algún detalle, pero tienes que hacerlo para que Dios de ahí te dirija si esa puerta se cerró o esa puerta se abrió. Amén. De esa manera Pablo y Silas reconocieron que Dios no les permitió, es decir, que Dios no dejaba que ellos avanzaran. Pero no porque Dios no quería que evangelicen, sino que porque quería direccionarlos hacia otro lugar y hacia otra circunstancia. Amén. Entonces no lo hizo por malo. Ahora nosotros en nuestra vida, cuando Dios cierra puertas, podemos pensar que Dios es malo, que Dios es injusto, ¿verdad? Que Dios, por decir, te cierra un trabajo, las puertas, y yo trabajé tanto tiempo ahí. Entonces podemos tener una perspectiva negativa en lo que Dios hace en nosotros, en cerrar puertas, ¿verdad? Pero Pablo también dijo en 1 Corintios 16:9 algo muy importante en cuanto a las puertas. Y vaya conmigo directamente a 1 Corintios capítulo 16, versículo 9. ¿Ya lo tienen? 1 Corintios dice, porque se me ha abierto puerta grande, diga conmigo, puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Seguimos viendo la vida de Pablo y podemos decir aquí que él identificó una puerta. Amén, o sea, cielos abiertos. Pero aquí hay algo interesante y dice, pero muchos adversarios. Y ese es el otro punto que quiero enfatizarte. Cuando Dios abre puertas, no es fácil. Diga conmigo, cuando Dios abre puertas, no es fácil. Es que nada es fácil, ¿verdad? Como dicen, nada es fácil en la vida. Así es, nada es fácil. Aunque la puerta esté abierta, no será fácil. Y Pablo lo vio aquí. Ay, dice, se me ha abierto una puerta grande y eficaz. Cualquiera puede decir, wow, de una, ¿no? Pero no, dice, pero hay mucha oposición, en otras palabras. Entonces, el punto aquí importante es que no debemos confundir la oposición que puedas tener con una puerta cerrada. Vuelvo a repetir, no debemos confundir nunca una oposición que tengas en tu vida con una puerta cerrada. ¿Estamos aquí? Es poderoso esto, porque si tú identificas o confundes la oposición que hay en ese momento, puedes estarte perdiendo una gran bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Podemos estar tan confundidos que dejamos perder esa bendición, pensando que esa oposición significa puerta cerrada, pensando que esa oposición
o esa situación difícil, que está difícil la cosa, se me truncó y ya Dios no quiso bendecirme. Amén. Entonces, qué importante es aprender de Pablo, que así como identificó la puerta grande, también identificó que no era fácil. Amén. Que no era fácil. Entonces, hermanos, amigos, debemos de pisar tierra, como dicen, y mirar las estrellas, ¿verdad? Algo así dice la gente. Debemos pisar tierra, que es en otras palabras, ser realistas, que la vida no es fácil, que va a venir una puerta abierta, gloria a Dios. ¿Qué tienes que hacer? Dar el paso de fe. Amén. No quedarte tampoco sentado esperando que Dios accione, porque Dios ya accionó cuando te abrió esa puerta. Amén. Dios ya accionó cuando abrió esa puerta. Ahora tú y yo tenemos que hacer es movernos a un primer paso. Y luego de ese paso, identificar si Dios mantiene esa puerta abierta o no mantiene esa puerta abierta. Y por último, saber que no es fácil. Saber que no es fácil. En ese punto, saber que no es fácil. Que aunque esté abierta esa puerta, que aunque esa oportunidad la tengas enfrente, no va a ser fácil conquistarla. Amén. Cuando la tierra prometida estaba para el pueblo de Israel, apareció esa puerta grande, pero no fue fácil conquistarla. Amén. Y muchos no la llegaron a conquistar. Amén. Aquí el punto es, ¿tú logras conquistar esa tierra prometida? Porque esa puerta abierta está para ti. Las puertas abiertas está para ti y para mí. Pero que logres conquistarla depende de ti. Amén. Y no será fácil. Volvemos a decirlo. Gloria al Señor. Entonces, identifica la oposición, identifica el conflicto, identifica la dificultad que tengas para avanzar en esa puerta abierta. Amén. Recuerde nuevamente, esa puerta está grande, dice Pablo. Dios ha puesto esa puerta grande y eficaz. Pero hay muchos adversarios. El adversario primero es el diablo. El otro adversario es el mundo. El otro adversario es la tentación. Y el otro adversario eres tú mismo porque no das los siguientes pasos. Amén. Ok, entonces mira, Pablo tenía muchos adversarios. Uno de los primeros es el diablo. Y el último, uno mismo. Porque cuando tú derrotas al diablo, puedes derrotar al mundo, a las tinieblas, a la tentación y a cualquiera que se te quiera enfrentar. Pero luego de derrotar al diablo te tienes que derrotar a ti mismo, porque el Señor así lo dice cuando dice mengua para que yo crezca. Amén. Y el menguar no solamente significa en nuestras debilidades, que en la humildad, no, también en eso. También en esto de que muchas veces nos quedamos así con brazos cruzados esperando que Dios accione, esperando que Dios te muestre el escenario completo cuando tú lo tienes que transformar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, no confundamos la oposición con una puerta cerrada. Sigamos. El otro punto importante, luego de las puertas cerradas, cómo identificarlas, es que no debemos dejar que el desánimo y la desesperanza nos ganen terreno. Amén. ¿Por qué? Porque, como te decía, la puerta está abierta y tú no accionas, el tiempo pasa y quieres todo rápido. Ahora que el mundo más tecnología, más cosas, ¿verdad? Que evoluciona, más rapidez quiere el ser humano tener en la vida. La gente a veces quiere crecer rápido y cuando ya tiene una edad quiere otra vez volver a ser pequeño, ¿verdad? Es esa confusión, esa bipolaridad espiritual y emocional que la gente en este mundo ahora tenemos, ¿no? Porque en algún momento también nosotros nos dejamos impresionar por eso. Pero hay ese desánimo, esa desesperanza que a veces nos agobia. Entonces, no dejemos que cuando tengamos una puerta abierta o una puerta cerrada, o todavía no distingas si está abierta o está cerrada, porque esa es otra, ¿no? A veces no distinguimos si está abierta o está cerrada, pero las oportunidades están ahí, hermano, las oportunidades están ahí. No dejes que el desánimo y la desesperanza o la falta de fe te ganen terreno, porque ahí sí has empezado a retroceder. Diga conmigo, he empezado a retroceder. Cuando el desánimo, la desesperanza, la fe empiezan a ganar terreno, has empezado a retroceder. Así como cuando uno va al mar, ¿verdad? Y uno se pone ahí y trato de meter ahí los pies, pero el mar, no sé, es tan poderoso que me arrastra y llego más allá, ¿verdad? Más atrás. Y aunque yo lo quiera, es más poderoso eso. Entonces, si tú determinas
que el desánimo, que la falta de fe está en ti, pues harán como las olas del mar y te arrastrarán y te harán retroceder. Amén. Ante esas puertas abiertas que Dios te presenta. Ok. Ahora, como te decía, aprendamos de Pablo. Pablo no dejó abrumarse por la oposición. Pablo también no esperó que venga el ángel de Jehová, Dios mismo o cualquier cosa para él accionar o una visión. No esperó, él accionó. Pero también algo interesante de Pablo es que, y en el momento de las evangelizaciones, es que ellos, a pesar que vieron obstáculos, por ejemplo, cuando leímos en Hechos, de que el Espíritu Santo no les permitió seguir evangelizando e ir a Bitinia, ellos continuaron. O sea, ¿qué es lo que te estoy haciendo entender? Que ellos fueron hombres de Dios y ellos y muchos otros que están en la Biblia, que también tuvieron en algún momento decisiones por cuales desistir del propósito, por las cuales decir, no, ¿sabe qué? Dios no me permite hacer esto, entonces, ¿para qué seguir? Pero Pablo no se desanimó. O sea, Pablo entendía el plan de Dios. Y tú y yo debemos de entender. Ahora nosotros somos a veces como cristales. Cualquier cosita nos quebramos. Cualquier cosita que el hermano te dice, te quiebras. Aún no digamos cuando Dios te dice no o te cierra esa puerta, también seremos a veces como cristales, que nos quebramos y decimos, uy, ya no quiero venir a la iglesia. Uy, porque Dios no me permitió hacer esto o aquello. Uy, ya no quiero servirle. Peor todavía, si no voy a la iglesia ni quiero servirle, peor, ¿verdad? Y muchas otras cosas más. Entonces, Pablo no esperó eso, o Pablo no se mostró de esa manera, sino que él dijo, esto es parte de la vida. Diga conmigo, esto es parte de la vida. Ahora, esto es parte de la vida en Cristo. Amén. En Cristo. Porque cuando la vida es sin sentido, cuando la vida es así como sin propósito y sin con Dios, la vida es dura, pero más dura todavía, ¿verdad? Más dura porque no tienes una brújula, no tienes un fin en la meta, sino que vas a la deriva, no tienes capitán. Amén. Y el capitán tuyo y mío es ¿quién? Es Cristo Jesús. Amén. Entonces tenemos guía, tenemos quien nos guíe en este barco de la vida. Amén. Amén. ¿Qué más podemos aprender en este punto? Que ellos, Pablo y Silas y Bernabé, también dieron pasos según el discernimiento. Ahora, cuando yo te decía al principio, debes dar pasos a la vez, es que debemos dar pasos a la vez, no agigantados. Por eso muchos de nosotros queremos apresurarnos en algo y terminamos no en el comienzo, sino, o sea, más allá todavía de lo que tú podrías imaginar. Ya donde el cero, más allá del cero ya no existe. ¿Cuál es el cero? Más allá del cero, ¿cuál es? La nada, ¿no? Entonces, a veces por dar pasos muy agigantados, terminamos más allá del cero. Cuando el Señor nos quiere, paso a paso, paso a paso. Tener paciencia, hermanos, tener paciencia es algo que nos cuesta. Pero el Señor dice que es un fruto del Espíritu. Y si tú y yo andamos en esta noche en el fruto del Espíritu, o tienes o dices, Señor, yo quiero andar en el Espíritu, esta noche pídele paciencia, porque es lo que más vamos a necesitar en esta vida. Amén. No digamos los que no viven en el Señor, pero nosotros que sabemos la promesa, que sabemos quién es Cristo, debemos ejercitarnos en esa paciencia. Amén. Porque la fe produce paciencia. La fe produce paciencia. Entonces, Pablo, Silas y Bernabé dieron pasos paso a paso. Paso a paso. Ahora, el Señor también lo hace primero. Él primero te brinda un panorama para luego que tú vayas a andar. Cuando el Señor, Padre, Dios, formó la tierra, ¿qué hizo primero? ¿Al ser humano o a la tierra? A la tierra, ¿verdad? Entonces, Él dio el primer paso. Diga conmigo, Él dio el primer paso.
Él primero formó el escenario para que tú y yo andemos en esta tierra. Dice la palabra de Dios en Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía, es decir, no había propósito, no había nada. Pero Él dio el primer paso. Él abrió esa puerta. Amén. Como estamos hablando en este tema para los que recién vinieron. Él abrió esa puerta para la humanidad. Esa puerta abierta y se mantiene porque cada día nacen, ¿verdad? Cada día nacen más seres, ¿verdad? A esta tierra. Entonces el Señor de la nada hizo las cosas, el cielo, la tierra, los animales y todo el universo. Y Él abrió esa puerta para que tú y yo podamos entrar, que es la tierra, ¿verdad? En la cual estamos aquí hoy y estamos viviendo. Entonces Él dio ese primer paso. No es que te tiró, perdonen la expresión, te tiró por ahí, aquí en la tierra y quién sabe cómo vas a vivir. No te hizo caer en esta tierra donde no haya nada, donde no haya tierra fértil, donde no haya donde cobijarse, donde no haya donde cubrirse, el sol, la luna, las estrellas. No, Él preparó el escenario, Él dio el primer paso. Diga conmigo, Él dio el primer paso. Él dio el primer paso para abrir esa puerta y luego tú y yo hemos dado el paso. ¿Sabes cuál es el paso? De haber ganado cuando nosotros estábamos ahí en los espermatozoides. Y llegamos y nos quedamos ahí, nos apropiamos de ese útero y crecimos y aquí estamos. Amén. Dale gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Desde ahí, tú y yo ya dimos ese primer paso. ¿Te das cuenta? La puerta abierta, grande, también es la tierra. Es este mundo que Dios te permitió estar aquí en esta tierra. Y tú eres especial e irrepetible, que ganaste esa primera lección de vida. Y por eso estás aquí. Por eso creciste. Algunos ya se han reproducido, ¿verdad? Y se siguen reproduciendo. Y ya hasta tienen nietos, bisnietos. Y tú diste ese primer paso de estar aquí. ¿Te das cuenta que Dios primero hace lo que tiene que hacer y luego espera que tú lo hagas? Amén. Ok. Entonces, no tengamos miedo de dar un primer paso. Amén. Ok. Ahora, otro punto interesante es que hay ocasiones, hermano, que es mejor hacer algo. ¿Por qué les digo este punto que es mejor hacer algo? Porque como te decía hace el principio, hay muchos en la vida, cristianos o no cristianos, que no hacen nada, o sea, no dan ese primer paso, como te decía. Estamos hablando de ese punto porque es muy importante, porque cuando tú quieres que una puerta se abra, tú tienes que dar el paso. Amén, tú tienes que dar el paso, porque ya Dios ya dio el paso, que es de abrirte la puerta. Yo quiero que tú te imaginas las puertas automáticas? ¿Sí? ¿Te imaginas esas puertas automáticas del Mall del Sol, de todos esos centros comerciales? Así es esa puerta. Tienen un tensómetro, creo que es, sensor, eso. Un sensor ya trabajado muy bien para que cuando nosotros estemos a una distancia prolongada, la distancia que es correcta para que ese sensor empiece a identificar mi presencia, entonces, ¿qué hace esa puerta? Se abre. Diga conmigo, se abre. Así es el Señor. La puerta está con un sensor que es el Espíritu Santo para guiarte. Y de esa manera, tú cuando vas en el camino de la vida, la puerta está para abrirse, porque ¿para qué fue creada esa puerta? ¿Para abrirse o para cerrarse? Para abrirse. Esa puerta fue destinada para abrirse para ti, para que tú puedas andar. Amén. Para que tú puedas entrar a tu destino. Entonces, la puerta siempre va a estar destinada para abrirse. Una vez que identifique el sensor, directamente se va a abrir. Pero ¿cuándo va a identificar ese sensor? Cuando tú te acerques a la puerta y des el primer paso. Diga conmigo, el primer paso. No necesita que, ¡pum!, te tires, sino que con solo poner, creo que sentir algo, una vibración, creo que sienten ahí, ya se abre.
Ahora algunas personas juegan, ¿verdad? Están así. Si se ha dado cuenta, los niños así, pero la gente adulta también está así, queriendo ver cómo cierra y abre la puerta. Pero algunos estamos así, hermanos, porque no nos arriesgamos. Diga conmigo, no nos arriesgamos. No nos arriesgamos a creerle a Dios. Estamos tan acostumbrados de que los demás nos hagan las cosas, de tener todo mesa puesta, porque así la naturaleza nuestra también es. El querer dejar para el último, el querer que los demás hagan nuestra vida feliz. Y así estamos, como esa gente que juega en la puerta automática, porque no damos ese paso que necesitamos para que esa puerta se abra y lleguemos a ese destino. Amén. No seamos como aquellos que están así, jugando a esa puerta abierta, porque de repente se daña el sensor y no vas a poder entrar. Amén. Se daña el sensor. Y en el caso espiritual, de repente, Dios dice, a ver, ¿por qué estás jugando, no? Se quedó, se dañó, ya no puedes entrar. Bueno, así es, así sucede. Entonces, ¿por qué te digo este punto? Porque hay ocasiones que es mejor hacer algo que no hacer nada. Amén. Y hay algunos por la vida que van así, no haciendo nada. Pero es mejor hacer algo. Por eso te decía, un paso a la vez. Un paso a la vez. Porque Dios ya hace el resto. Cada día que tú des un paso, no hablo literalmente cada día, pero me refiero a que cada momento que Dios te permita dar un paso en tu vida, tienes que hacerlo. Diga conmigo, tengo que hacerlo. Es que tenemos que interiorizarlo, tenemos que hacerlo. Estamos hechos, los seres humanos, para accionar, no para otra cosa, sino para accionar, para movernos. No somos, como dicen en una ocasión en la escuela, me acuerdo que la profesora, a veces eran crueles las profesoras. No sé si usted se acuerda de esas crueldades, expresiones que tenían las profesoras. Me acuerdo que decía a los compañeros que a veces estaban ahí, así que no hacían nada. Dice, oye, no seas parásito, dice. Tu mamá no te ha traído aquí para que seas un parásito. No sé si alguien ha escuchado alguna expresión así de los profesores, pero yo la he escuchado. Y se me quedó eso porque en parte es verdad, pero no es como para decirlo, no de esa manera. Pero a veces podemos vivir así, sin hacer nada en la vida, sin hacer ni dar un paso para que Dios empiece a brindarnos ese plan, ese propósito que Él tiene para nuestra vida. Amén. A veces queremos un trabajo, wow, de gerente, o un trabajo del cual nosotros hemos estudiado. Y claro que necesitas tener esa motivación, ese interés por lograrlo. Pero si no te has capacitado o realmente recién estás consiguiendo un trabajo, te toca empezar de abajo, como dicen por ahí. Te toca estar en un lugar quizás no tan adecuado, no según tus intereses, pero te toca, hermano. Había una ocasión donde una amiga me decía, yo estudié, estoy haciendo maestría y hasta ahora no consigo trabajo. Y yo le dije, ¿y tienes una oportunidad? O en otras palabras, ¿tienes una puerta abierta? Y me dice, sí. Me salió uno para un mes, dice. Para un mes para ser como impulsadora. Y yo le digo, cógelo. Coge ese trabajo. Y me dice, no, ¿cómo vas a creer? Yo estoy recién empezando una maestría y voy a ser impulsadora. Si aparte no me pagan casi ni el básico. Bueno, no sé cómo es la cosa, pero es terrible para ella. Entonces yo le digo, no, cógelo. Porque yo también había estado orando por ella para que consiga un trabajo. Y yo le decía, no veas eso, ve esa puerta abierta. Porque yo creo que, como te decía, Dios habla también por consejos. Y yo le decía, no importa. Y me dice, pero solo es un mes el contrato. ¿Para qué? Me voy a ilusionar. Y yo le digo, ¿y estás haciendo algo? No, dice. Entonces anda. Porque si no estás haciendo nada, o sea, ¿qué te cuesta entrar a ese trabajo? Un mes, por lo menos algo recibes, aprendes algo, creas nuevas amistades y de repente esas amistades te conectan con otro trabajo y en fin. Amén.
Bueno, el punto es que yo le insistía, o sea, algo que yo no hago, pero es una amiga muy cercana, entonces le digo, no, no importa. Bueno, ya, aceptó. Y créame que hasta el día de hoy ella se mantiene en ese trabajo, pero en una posición mucho mejor, pues, ¿no? En una posición mucho, mucho mejor. Y ella tiene ya ahí casi como 10 años trabajando ahí. Y la han reconocido y todo, y reconocen siempre esa dedicación y constancia, y le identifican como una persona que ha dado pasos, porque empezó así y ahora está acá. Amén. Entonces, Dios te permite muchas veces esas puertas abiertas que quizás tú la veas como algo insignificante o como difícil de dar un paso, como decir, ¿para qué yo voy a dar un paso? No, es que esa puerta abierta te puede conectar con una bendición mayor. Amén. Pero todo es dar un paso a la vez. Amén. Ok. Ahora, el otro punto, para ya terminar, es que debemos aceptar el plan de Dios. Diga conmigo, debemos aceptar el plan de Dios. Debemos aceptar el plan de Dios. Te hablé en un principio de las puertas abiertas, de que tienes que accionar, de que tienes que dar pasos de fe. Pero también es importante aceptar el plan de Dios cuando las puertas se cierran. Amén. Porque cuando las puertas se cierran, tú y yo la podemos ver como algo malo, algo triste, algo desilusionante. Pero en realidad, Dios nos está librando de algo, o Dios nos está preparando algo mucho mejor, o Dios nos está formando el carácter. Y bueno, y otras sinnúmero de cosas por las cuales Dios cierra esa puerta. Por eso, antes de hacer cualquier otra cosa, debes aceptar el plan de Dios. Sea que esa puerta se abra o esa puerta se cierre. Debes aceptar, porque no debes jugar con el plan de Dios. No debes de decir, bueno, si Dios me abre esta puerta, ¿qué quiero? Entonces ahí le sirvo o ahí le amo. Pero si Dios me cierra esta puerta también, ¿qué quiero? Porque algunos queremos que Dios nos cierre puertas. ¿Cuántos dicen amén? A veces también queremos que Dios cierre esa puerta. No sé, pero a veces de repente un matrimonio. Señor, destruye esa puerta. Ya no quiero saber nada, ¿verdad? O de alguien o de un trabajo que ya no soporta. Señor, cierra esa puerta. No me importa que me voten, pero cierra esa puerta. Entonces, a veces queremos que Dios abra puertas, pero también sí queremos que Dios cierre puertas. Amén. En una amistad, bueno, en fin, tantas cosas. O a veces plan del enemigo también. Pero muchas cosas queremos que Dios cierre. Pero sea lo que sea, debemos antes aceptar el plan de Dios. Sea que cierre la puerta, sea que abra la puerta, sea que mantenga esa puerta que tú quieres que la cierre, pero la mantiene abierta y no sabes por qué. O quieres que esa puerta que está cerrada, quieres que la abra y no sabes por qué no la ha abierto. Entonces, antes de cualquier otra cosa, debemos aceptar el plan de Dios. Antes de ejecutar, antes de dar un paso, decir, Señor, yo acepto el plan. Yo acepto el plan, porque el plan tuyo es bueno, perfecto y agradable, como dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, como puntos más, como conclusión, cuando aceptamos el plan de Dios, debes de tener en cuenta estos puntos. Saber retroceder cuando una puerta se cierra. Amén. Debemos saber retroceder cuando una puerta se cierra. Muchas veces queremos mantener esa puerta abierta y Dios te dice, retrocede. Y tú dices, no. Y Dios te dice, retrocede. Y tú dices, no. Porque quieres que esa puerta se mantenga abierta, por decir, una relación amorosa. Y Dios te dice, no, eso no es para ti, ese plan de Dios no quiero. Puede ser que sea bueno o puede ser que sea buena esa chica, pero no encaja. ¿Me hago entender? Siempre hablo yo de que Dios en ti y en mí crea un rompecabezas. Usted sí ha visto esos rompecabezas de 1000 piezas. Así es nuestra vida. Cada pieza es tan importante para que ese rompecabezas, luego de terminarlo, se vea hermoso y se pueda identificar qué es lo que está diciendo esa imagen. Así es nuestra vida. Con una pieza que tú y yo la botemos o nos equivoquemos, ese cuadro no va a quedar perfecto. Ese cuadro de una van a identificar, ahí hay un hueco. ¿Qué pasó con esa pieza? Amén. Y ya no va a ser reemplazable esa pieza. Esa pieza encaja justo ahí
¿Dónde tú la has sacado? Y así es nuestra vida. A veces puede ser tan bonito las cosas que estamos por hacer o decisiones por hacer, pero no encajan, simplemente no encajan en tu rompecabezas de vida. Entonces Dios te dice, retrocede cuando debes. Cuando tienes que retroceder, retrocede, porque esa puerta se va a mantener cerrada, porque será para bien tuyo. Amén. En una adicción, en una tentación, en un pecado, alguien te está tentando a hacer algo incorrecto. Dios cierra esa puerta. Es más, Dios no la cierra, ya está cerrada. Y tú quieres abrirla como de lugar. Y Dios te dice, retrocede, retrocede rápidamente. Como dice la palabra, huye de las tentaciones. Cuando hablamos de las tentaciones, hay una puerta cerrada ahí. El Señor te dice, huye, en otras palabras, retrocede rápidamente, porque esa puerta no va a ser abierta. Hay cosas que uno lucha con Dios. A veces decimos como en la Biblia, ¿no? Ay, voy a luchar con Dios, así como en la Biblia está que se luchó con el ángel, dice, con Jacob. Pero Jacob le costó, ¿verdad? Una pierna por ahí. Pero dentro del plan estuvo. Ahora, antes de eso necesitas discernimiento para saber si tienes que luchar con esa puerta que está cerrada. Amén. Porque también habrá momentos donde esa puerta está cerrada y Dios te dice, mantente ahí, espera. Ese es el otro punto. A veces deberás esperar en Dios para que esa puerta se abra. Porque el fin de esa puerta es abrirse. Esa puerta fue creada para abrirse. Lo que pasa es que el tiempo, tu situación, tu carácter y el mundo y el diablo que también se opone a las bendiciones, hará que esa puerta también se cierre. O tú hayas retenido bendiciones, harán que esa puerta se mantenga cerrada. Pero Dios te dice, esa puerta está abierta para ti. Es cuestión de esperar, como te decía, paciencia. Y otro punto es que pedir a Dios para seguir en otra dirección. Te decía el primer punto, retrocede rápidamente cuando Dios te diga, esa puerta va a mantenerse cerrada, porque no es para ti. Segundo punto, a veces Dios te dice, espera, porque esa puerta sí ha sido destinada para abrirse. ¿Me hago entender? Y el tercer punto es que a veces tienes que pedir a Dios otra dirección. Amén. O sea, a veces está cerrada y tú quieres intentar. Entonces el otro punto es decir, Señor, dame una dirección. Porque si no es por aquí y no es por acá, entonces ya no sé, dependo de ti. Y tienes que pedir a Dios otra dirección. De repente tú estás en una relación o estás en un trabajo o estás haciendo un trabajo en cualquier área y tú estás pidiendo dirección a Dios en cualquier parte, en cualquier área de tu vida en esta noche. Tú estás pidiendo en esta noche dirección. Tú tienes que decirle, Señor, dame dirección, porque no sé si esa puerta está hecha para mí para abrirse o para cerrarse. Amén. Ahora también no nos hagamos, ¿verdad? Dile a la persona que está a tu lado, no te hagas. No te hagas, sí, porque hay algunas cosas que no es necesario estar, Señor, te metes ayuno 40 días para el Señor. No nos hagamos, porque hay cosas tan evidentes que no es necesario. Dios te ha dado sabiduría. Hay gente que te aconseja y aún así estás ahí. O sea, y aún así estás, perdone la palabra, con la terquedad. Porque a veces solemos ser así, tercos, necios, como dice la palabra. Y no nos hagamos, porque ya sabemos la respuesta. Ya sabemos que esa puerta está cerrada. O ya sabemos que esa puerta está abierta, pero no quieres. Quieres que la mano de Jehová, o sea, literalmente, te lleve al destino. Literalmente, ¿verdad? Y no accionas. No nos hagamos, tienes que accionar. O no nos hagamos, tienes que dejar que Dios te direccione porque esa puerta no es para ti. Amén. Como en Isaías 55:8 dice, vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Vuestros pensamientos no son mis pensamientos. O sea, como te decía, la meta ¿cuál es? Que mis pensamientos, mis caminos estén alineados al del Señor. Y seamos uno, para no estar con esta cosa, ¿verdad? Con que sí, que no. Esa es la meta final de la obra del Señor.
Génesis decía que Dios es el principio y el fin. Y Él, amigo o amiga que tú estás aquí, o los que están escuchando en este momento, el fin Dios conoce desde el principio. El fin de tu vida, o el propósito de tu vida, o la decisión futura que vas a tener, Él la conoce desde el principio, del principio del principio. Él conoce tu final. Él conoce el cuento, como dice cuando el cuento se acabó. Él conoce nuestro final desde el principio de la creación. Entonces, a quien debemos acudir cuando queramos que una puerta se abra o se cierre, es aquel que creó, es aquel que nos creó. Amén. Póngase de pie.